Si usted, señor televidente, dedica un par de minutos a pensar cómo realiza su vida desde que se levanta, se despierta y se levanta hasta que se acuesta y se duerme, pronto descubrirá que en la ejecución de su vida está usted constantemente envuelto por la técnica, por artefactos técnicos, por acciones técnicas que le ayudan a que usted viva como quiere o como no quiere vivir. Si usted ha recurrido al despertador, le despierta un artefacto, un producto de la técnica. Si usted se afeita con máquina eléctrica, a la técnica recurre. Si usted llama por teléfono antes de salir de casa, técnica es el teléfono. Si usted quiere ver el televisor justamente para oír a los que hablamos hasta ahora, de la técnica depende. Y así el automóvil y una y otra cosa hasta la noche. ¿Y acaso usted recurra de cuando en cuando a un hipnótico para dormir? El hipnótico, un producto de la técnica. La técnica nos envuelve. La técnica, en cierto modo, nos domina. La técnica, hasta cierto punto, nos avasalla. Pues bien, quiere usted que pensemos durante unos minutos acerca de cómo esta tecnificación de la vida se ha realizado en el curso de la historia de lo que llamamos cultura occidental. Para entender esta evolución, esta paulatina invasión de la técnica dentro de nuestras vidas, creo que es conveniente distinguir tres etapas distintas en esa historia. La primera, en la cual la técnica es imitación, más precisamente imitación de la naturaleza. La segunda, en la cual la técnica es transformación utilitaria, científica y utilitaria, de lo que sucede en la naturaleza. La tercera, en la cual vivimos, en ella la técnica se convierte en instrumento de creación de lo que no existía en la naturaleza. Vamos a verlo con algunos ejemplos, de tal manera que lo que acabo de decir entre por los ojos. La técnica imitación. Esta fue la noción de la antigua Grecia y perdurará más o menos modificada hasta el comienzo de los tiempos modernos, hasta el comienzo de la civilización moderna en Europa. El hombre modifica las cosas de la naturaleza imitando lo que la naturaleza hace para conseguir efectos útiles. Por ejemplo, el remo es una invención de la técnica. ¿Qué hace el hombre inventando remos? Imitar lo que hacen las aletas de los peces para que los peces avancen en el medio líquido dentro del cual viven. Imitación. El hombre fabrica flechas. ¿Y qué hace con las flechas? Pues imitar lo que en determinados momentos y en determinadas situaciones ofrece la naturaleza, en la cual aparece algo lanzado que hiere a lo que está a distancia. El hombre fabrica edificios y piensa que imita lo que las cavernas primitivas eran para alojar la vida humana. La técnica, por tanto, entonces, pura imitación. Los griegos llamaron mímesis, imitación, a esta constante, planeada copia de lo que la naturaleza hace, modificada, claro está, por la inteligencia y las manos del hombre y los instrumentos que el hombre crea al servicio de la vida humana. Todavía, cuando se inicia el mundo moderno, el hombre lo que quiere es imitar a la naturaleza para vivir mejor, incluso soñando la imitación de la naturaleza. Todos ustedes saben, por ejemplo, que el genial Leonardo da Vinci trató de inventar unas alas para que el hombre pudiese volar imitando las alas de los pájaros. Hasta entonces, a través de tantas etapas y tantas civilizaciones, la técnica es, repito, imitación. Las cosas van a cambiar con el origen de la ciencia moderna
y sobre todo cuando la aplicación de la ciencia moderna llegue a su cumbre en el siglo XIX. Entonces la técnica va a ser algo más, va a ser gobierno de la naturaleza mediante la modificación planeada, científica, de lo que ocurre en la naturaleza. En la naturaleza hay muchas formas de la energía mecánica, la energía térmica, el calor, la energía eléctrica. Pues bien, la técnica va a consistir, y somos todavía herederos y continuadores de esta gran hazaña, en gobernar la transformación de la energía de un modo a otro para obtener resultados favorables, resultados utilizables para la vida. Por ejemplo, la máquina de vapor, ¿qué es lo que hace? La locomotora, transformar la energía térmica, el calor de la caldera, en movimiento mecánico de las ruedas y, por lo tanto, en la producción de un movimiento que arrastra los vagones y mueve al tren. Las centrales eléctricas, las tradicionales, ¿qué son? Pues son instalaciones en las cuales la energía mecánica, por ejemplo, la caída de agua desde un nivel a otro, se convierte en energía eléctrica, transformación de la energía, técnica y utilizable para los fines del hombre. Pero si usted piensa en lo que yo nombraba antes de paso, en el minúsculo suceso de que usted enchufe una máquina eléctrica de afeitar a la conexión eléctrica que tiene más cerca y con ella se afeita, usted está transformando técnicamente la energía eléctrica en energía mecánica, esa mediante la cual usted puede rasurar su cara. Esto es la nota fundamental, la nota esencial de la acción técnica en el siglo XIX. La técnica ya no es meramente imitación de lo que ocurre en la naturaleza, imitación artificiosa, es decir, capaz de producir artefactos. No solamente es esto, es fundamentalmente gobierno de la naturaleza mediante la utilización de la transformación de unas energías o otras dentro de la misma naturaleza. Así estaban las cosas hasta fines del siglo XIX. Las máximas hazañas de la ciencia y de la técnica de los últimos decenios del siglo XIX e incluso de los primeros lustros del XX apenas habían salido de este doble esquema, imitación, transformación. Por entonces se hacen famosas las síntesis de productos naturales. Por ejemplo, el químico en su laboratorio es capaz de producir artificialmente el azúcar de uva, la glucosa. Pues bien, con esta hazaña, que lo es y genial, con esta hazaña, ¿qué es lo que hace el químico? Pues lo que hace es producir una sustancia que existía en la naturaleza de tal manera que lo que se produce era igual a lo que hay en la naturaleza. Es decir, que el azúcar de uva que el químico obtiene en su laboratorio es exactamente igual al azúcar que la vid ha producido en la uva. Todavía no pasa de ahí la técnica, de hacer lo que hace la naturaleza, o bien imitándola, o bien transformándola. Pues bien, a partir de los últimos lustros del siglo XIX y los comienzos del XX, se va a producir una modificación fundamental, radical. No puedo ahora detenerme en los tres supuestos científicos en virtud de los cuales esta trascendental, esta tan revolucionaria novedad se va a producir. No puedo entretenerme en ello. Bastará decir que el hombre de ciencia, aplicando la ciencia a la técnica, es capaz de producir algo que no existía en la naturaleza. Por ejemplo, a partir de entonces, las síntesis químicas, aquellas que dan lugar a la producción de fármacos nuevos, van a producir moléculas que no han existido en la naturaleza dentro de las noticias que tenemos nosotros de ella. En la naturaleza de la Tierra, por ejemplo, nombraré una de estas primeras moléculas, el salvarsan,
sintetizada por el gran científico alemán Ehrlich y utilizada hace ya varios lustros, varios decenios, para tratar la sífilis, el salvarsan, la molécula del salvarsan, no existe en la Tierra y probablemente no existe en ninguna galaxia, en ningún astro. El hombre ha creado, mediante su ciencia y su técnica, cuerpos, sustancias, moléculas que no han existido en la naturaleza y los utiliza para sus fines, en este caso, tratar una enfermedad. Esta novedad, aparentemente trivial, se ha convertido ya en lo que, a mi juicio, es una etapa nueva en la historia de la vida del hombre sobre el planeta. Porque el hombre no solamente ha producido sustancias nuevas, moléculas nuevas, que lo ha hecho y en qué medida. Hablaba de los fármacos antes, es decir, que ustedes, cada medicamento, muchos de los medicamentos que ingieren, y ojalá sean muy pocos porque eso indicará que tienen ustedes buena salud, muchos de los medicamentos que ingieren son cuerpos, sustancias, moléculas que no existían antes, creadas por el hombre. Piensen ustedes en algo como es la industria de las materias plásticas, es decir, las telas que se hacen artificialmente, las sustancias plásticas con las cuales tantos objetos de nuestra vida cotidiana están construidas. Las macromoléculas de las sustancias plásticas son también creación, invención del hombre, no existían en la naturaleza. Pues bien, esto es lo más, si se quiere, elemental, lo más cotidiano de esta nueva, grandísima, fascinante, revolucionaria etapa de la técnica, la fabricación de cuerpos nuevos. Pero a la vez, el hombre no solamente se ha sentido capaz de transformar las energías de la materia, sino se ha sentido capaz de destruir la realidad material de la materia, del cosmos, del mundo, la realidad material, destruir esta realidad artificialmente para producir energía. No se altera el principio de la conservación de la energía, pero se le hace realizar de una manera enteramente nueva. Es la producción de la energía atómica. Qué inmensa novedad esta de la aniquilación de la materia para convertirla en energía y para utilizarla a fines terribles, la bomba atómica, o para fines benéficos, aunque discutibles, la utilización de la energía atómica en las centrales nucleares. Pero más aún, hace pocas décadas, 3, 4 décadas, ayer, como quien dice, los científicos se han considerado capaces de modificar artificialmente los seres vivos para hacer seres vivos de naturaleza diferente. Es la hazaña principal de lo que técnica y ya comúnmente, casi vulgarmente, se llama la ingeniería genética. Todos ustedes han oído hablar del ADN, del genoma, de los genes, de la constitución bioquímica y biológico-molecular de los genes. Pues bien, partiendo mediante recursos de laboratorio los genes de una especie biológica y uniéndolos con fragmentos de genes de otra especie biológica también obtenidos por fragmentación, este es el esquema de la operación, uniéndolos, y se puede hacer, resulta que se construye un gen nuevo capaz de engendrar un organismo nuevo, así como suena. Esto ya tiene utilizaciones industriales. Por ejemplo, la producción de sustancias animales, de los animales superiores, por ejemplo, la insulina, que tanto se usa como medicamento contra la diabetes, la producción de la insulina modificando las propiedades vitales de seres inferiores como las bacterias. Se crean bacterias capaces de producir insulina. Ustedes quizá hayan oído por la televisión hace bien pocos días que científicos americanos han conseguido que cerdos sean capaces de producir hemoglobina humana.
No la hemoglobina correspondiente al cerdo, sino la del hombre, mediante modificaciones artificiales, sutiles, pero ya industriales, de las que consigue la ingeniería genética. Ahora bien, esto no se acaba con la producción de propiedades nuevas en un animal, porque el animal que adquiere propiedades nuevas, después de todo, ¿qué es lo que hace? Salir de lo que naturalmente era hasta entonces, hasta un modo de vivir que no era el de entonces, el del cerdo, que produce hemoglobina humana. Pues bien, se puede llegar a la producción de seres nuevos, de animales vivientes nuevos, mediante el acoplamiento de esos fragmentos de genes que la ciencia y la técnica actual permiten lograr. Ahora bien, esto es fascinante y a la vez, si quieren ustedes, terrible. Terrible porque ¿hasta dónde puede llegar el hombre que se ha metido por esta vía? ¿Hasta dónde puede llegar el experimento para modificar la naturaleza en el sentido creador? Recuerdo la frase de un gran biólogo molecular, ingenioso, anglosajón y por tanto bien dotado para el humor, Sidney Brenner, el cual decía: vamos a llegar a una fórmula, a un procedimiento de trabajo mediante el cual, tomando fracción del genoma del naranjo, especie vegetal, y uniéndolo con una fracción del genoma del pato, especie animal, todo esto biológicamente posible, vamos a poder obtener en el laboratorio pato a la naranja. Evidentemente esto es una broma, claro está, una broma ingeniosa, pero debajo de esto, ¿qué hay? La capacidad del hombre para producir seres nuevos, algo viviente que no existía en la naturaleza. Pues bien, esto pone ante la mente del hombre, ante la conciencia del hombre, esta gran verdad. El hombre, mediante la técnica, ha podido hacer siempre más de lo que con la técnica debía éticamente, moralmente hacer. El primer instrumento que fabrica la industria humana, el hacha de sílex, podía ser usado para matar un animal de caza y nutrir al grupo humano a que pertenece el cazador, o bien para matar al semejante. Pues bien, lo que se hace el hacha de sílex, lo que se hace con el hacha de sílex puede hacerse pues con el puñal, con el fusil, con el cañón, con la ametralladora, con la bomba atómica, con la producción técnica de novedades que no existían en la naturaleza. Y entonces, ¿cuál es el poder del hombre? ¿Cómo deberá limitar el poder del hombre? Esta es una de las cuestiones más graves que han aparecido en nuestro tiempo. Un gran físico, Oppenheimer, colaborador de Einstein en el proyecto de la bomba atómica, escribió: los físicos hemos conocido el pecado. Esto es una exageración de sensibilidad ética. Los físicos habían descubierto tan solo que mediante de ciertas manipulaciones de carácter técnico se puede desintegrar la materia y convertirla en energía, y de ahí viene la bomba atómica y todo lo demás. Esto es lo que los físicos han descubierto. Esto es pecado, esto no. La utilización de esto puede serlo. La utilización de eso para aniquilar millares y acaso, si la locura de los hombres llega hasta tanto, millones de seres humanos, esto sí que es tremendo pecado, inédito pecado en la historia de la humanidad. Los físicos no han conocido el pecado, pero los físicos han entregado a los que dirigen la humanidad, los políticos, los que rigen los pueblos, que pueden enloquecer, les han entregado recursos para cometer pecados contra la humanidad que no se han llegado a cometer a lo largo de toda su historia. Este es el final grandioso, fascinante y al propio tiempo lleno de interrogantes que se adentran hasta el fondo de nuestras almas, a que ha llegado la historia de la técnica. Empezó siendo, repito, imitación. La técnica era una cosa grata, el pintor con su técnica de pintor imitaba lo que veía, el arte era imitación, los artefactos eran imitación. Otra etapa, la técnica llegó a ser transformación
de las energías del cosmos, de las energías de la naturaleza. Transformación. Después de todo, qué bien que mediante la transformación de la energía calórica, el calor, en energía mecánica, podamos viajar en trenes, o mediante la transformación de la energía química, la combustión de la gasolina, podamos movernos por la carretera y a veces para encontrar la muerte también en ella. Pero en fin de cuentas, ¿quién, a pesar de que las estadísticas nos abrumen con los muertos en carretera, se deja de ver el automóvil como un gran recurso para hacer cómoda y aún agradable la vida del hombre? Hasta ahí todo va bien. Pero con nuestro siglo, desde hace más de medio siglo, poco más, las cosas han empezado a cambiar, porque ya la técnica ha puesto al hombre en esa condición de señor de la naturaleza, por tanto, con la posibilidad de ser despótico modificador de la naturaleza. En eso estamos. Yo no creo que la humanidad opte por el suicidio. Creo que la humanidad optará por seguir adelante, y de la misma manera que utilizó el hacha de sílex para perfeccionarla y lograr que de allí salieran tantos y tantos artefactos útiles, confiemos en que el siglo XXI, heredero del siglo XX, utilizará lo que el siglo XX le brinda, estas novedades espléndidas, fascinantes y perturbadoras, para, evitando el uso nocivo, hacer que la humanidad viva algo mejor en medio de la polución de la atmósfera y del medio, en medio de las catástrofes naturales que puedan venir, viva un poco más elevada, un poco más dignamente, un poco más cómodamente que hasta ahora ha vivido.